Redes en Docker. Cuando creamos un contenedor con Docker basado en una imagen, lo que normalmente queremos es acceder a la aplicación que tenemos dentro. Y para ello, está claro, necesitamos acceso por red. Ya hemos visto durante el curso que cuando creamos un archivo Dockerfile, tenemos que abrir el puerto que queremos exponer al exterior. Para eso usamos la directiva expose, por ejemplo, con un expose 80. Y que cuando queremos acceder a la máquina a través de ese puerto, tenemos que mapear el puerto en el contenedor con "-p", por ejemplo, con sudo docker run -it -d -p 8000, que será el puerto en la máquina, menos 2.80, que será el puerto en el contenedor, imagen latest. Pero ahora vamos a ir un poco más adelante y vamos a aprender cómo hace Docker para configurar la red en otras circunstancias que no sean las tan básicas como las que hemos visto hasta ahora. Docker nos ofrece el concepto de drivers y cada container se conecta a un driver, pudiendo decidir con cuál queremos interactuar. Así que, por ejemplo, si queremos ver la lista de drivers, solamente tenemos que ejecutar sudo docker network ls, con lo cual tendremos todos los drivers que actualmente tenemos en nuestro servidor de Docker. Y ahora, para crear un contenedor con un tipo de driver específico, solo tenemos que pasar el parámetro --network. Por ejemplo, con el Dockerfile que ya conocemos, from alpine _latest, y lo compilamos con sudo docker build -t hola espacio punto, y ahora arrancamos nuestra imagen con la red tipo bridge con sudo docker run -it -d -name hola mundo -network bridge hola espacio ash. Pero claro, ¿cómo vemos el tipo de red que tenemos? Si ejecutamos sudo docker network inspect bridge, lo que vamos a ver es todos los contenedores que están conectados a este tipo de driver y por lo tanto podemos ver el contenedor que acabamos de crear. Pero claro, ¿cuáles son estos drivers? ¿Y qué hace cada uno de ellos? Vamos a verlos uno a uno. Driver bridge. Primero tenemos que tener en cuenta que por defecto, y a no ser que tengamos configurado nuestro servidor Docker de otra forma, usaremos el driver bridge. Con este driver lo que vamos a poder hacer es conectar todos los contenedores que usen el mismo demonio de Docker entre ellos. Ahora, si lo que queremos es que los contenedores se comuniquen con el exterior, tenemos dos opciones. O enrutamos como por ejemplo con iptables o usamos otro driver como el llamado overlay. Driver host. El siguiente driver es el más peligroso, pero es el más peligroso por temas de seguridad. El driver host lo que va a hacer es directamente borrar el aislamiento entre el contenedor y la máquina donde corre el contenedor, y de esta forma usaremos directamente la red del servidor. Hay que entender que en este formato el contenedor no va a tener IP, dado que la IP que estamos usando es la IP del servidor y por lo tanto el mapeo de puertos con -p, por ejemplo, -p 8000 2.8000, no va a funcionar. Driver overlay. El siguiente driver es muy interesante si se usa Docker Swarm. Docker Swarm, como ya veremos más adelante, tiene sus similitudes a Kubernetes y es capaz de unir varios servidores usando Docker, teniendo la capacidad de desplegar una misma imagen en varios servidores a la vez. Este driver nos permitirá que varios contenedores en diferentes servidores Swarm se comuniquen entre ellos, entre otros contenedores o que se comuniquen con otros contenedores standalone. Lo bueno, que evitamos así tener que tunear el sistema para que a nivel de sistema operativo podamos salir al exterior. Driver MacVLAN. Nos quedan dos drivers, uno que se llama MacVLAN, que nos permitirá asignar una dirección MAC a un contenedor, haciendo que parezca que tiene una tarjeta de red física. Driver none. Y el último driver, que es el driver none. Como comprenderéis, en servicios como Swarm no se puede usar, porque lo que nos deja es el contenedor directamente sin red. Pero vamos a jugar un poco. Vamos a arrancar dos imágenes y vamos a arrancar en ellas una shell para que no se nos muera. Entonces, ejecutamos sudo docker run -t -name imagen 1 -d alpine ash. Y la segunda imagen, de la misma forma, con sudo docker run -t -name imagen 2 -d alpine ash. Ahora lo primero que vamos a hacer es inspeccionar las redes de estos dos contenedores. Como no hemos seleccionado el modo de arranque red, no hemos puesto -network, entonces por defecto va a estar en bridge. Si ejecutamos sudo docker network inspect bridge, veremos que nuestras máquinas, como tenemos aquí en pantalla, están dentro de este driver bridge.
Y ahora vamos a ver algo muy interesante. Los dos contenedores están en la misma red. Entonces, si nos conectamos a uno de los contenedores con sudo docker exec -it imagen 1 ASH, y si ahora hacemos un pin de la IP de la imagen 1 a la IP de la imagen 2, que la podemos sacar directamente del inspect como teníamos antes, lo que vamos a ver entonces es que tenemos comunicación. Vamos a ver ahora cómo funciona el driver host. Lo primero que vamos a hacer es sacar la IP del servidor en el que estamos. Para eso vamos a poner IP espacio A. Con este comando vamos a sacar la IP del servidor de Docker. Y una vez que ya sabemos esa IP, ahora lo que vamos a hacer es crear un contenedor con una imagen Alpine en la que le vamos a decir, el modo va a ser tipo host. Entonces, si ejecutamos ahora sudo docker run -t -name imagen 4 -network igual a host -d alpine ash, lo que vamos a ver es que la IP del contenedor es exactamente la IP de la máquina. Entonces, si ejecutamos sudo docker exec -it imagen 4 espacio ash y ejecutamos un IP espacio A, veremos que tenemos exactamente la misma IP. Como último ejemplo vamos a crear nuestro propio driver. Y este driver va a ser de tipo bridge. Y luego vamos a arrancar unas cuantas imágenes y vamos a comprobar si tenemos conexión o no tenemos conexión con este driver. Empezamos. Primero vamos a crear el driver, para lo cual tendremos que ejecutar sudo docker network create --driver espacio bridge espacio alpine-net. El nombre del driver es alpine-net. Si ahora hacemos un docker network ls, nos fijamos que tenemos nuestro driver ahí perfectamente. Y si ahora hacemos un sudo docker network inspect alpine-net, vemos que no hay ninguna imagen dentro. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a arrancar 3 imágenes. De estas 3 imágenes, 2 van a estar en nuestro driver alpine-net y una no vamos a definir el driver con el que arrancamos, por lo tanto va a estar en el bridge por defecto. Como veis en pantalla, ejecutamos sudo docker run -d -it -name alpine 1 espacio -network alpine-net, diciendo cuál es el driver que queremos, espacio alpine, que es la imagen, espacio ash. Ya tenemos la primera imagen. Y lo mismo con alpine 2, sudo docker run -d -it -name alpine 2 -network alpine-net alpine ash. Bien, estas 2 primeras imágenes son las que van a estar dentro del mismo driver. Por lo tanto, como vimos en el ejercicio anterior, tenemos comunicación. Ahora, vamos a crear una tercera imagen que va a estar en otro driver diferente. Por lo tanto, no tendríamos comunicación. Si hacemos un sudo docker run -d -it -name alpine 3, ahora no decimos -network y directamente ponemos alpine espacio ash. Si ahora ejecutamos sudo docker network inspect bridge, veremos que tenemos aquí la imagen alpine 3, pero si hacemos sudo docker network inspect alpine-net, vemos que tenemos las 2 primeras imágenes, alpine 1 y alpine 2. Vamos a jugar un poquito con los IPs. Si nos conectamos con alpine 1, hacemos un sudo docker exec -it alpine 1 ash, y dentro de este alpine 1, si hacemos un pin a la IP de alpine 2, que si os acordáis es esta, vemos que llegamos perfectamente, pero si hacemos un pin a la IP de alpine 3, que si os acordáis es esta, no tenemos comunicación. ¿Cómo podemos hacer ahora para tener comunicación con la imagen 3? Lo que podemos hacer es sudo docker network connect alpine-net y decimos alpine 3. Ahora cuando volvamos a hacer el sudo network inspect bridge, vemos que la imagen alpine 3 sigue ahí. Y si ahora ejecutamos sudo docker network inspect alpine-net, vemos que tenemos alpine 1, alpine 2 y alpine 3. Y ahora si nos conectamos de nuevo al alpine 1 y ejecutamos de nuevo el pin que estábamos haciendo antes con la nueva IP que tiene la imagen alpine 3,
Vemos que sí tenemos conexión. Hay que explicar un pequeño detalle que es bastante importante. Aunque Docker es una maravilla, es un milagro de la tecnología, nadie o casi nadie, con 2 dedos de frente, crea un contenedor en Docker y lo conecta a Internet. Eso hay que tenerlo clarísimo. ¿Pero por qué no? Porque eso es como volver a los servicios monolíticos, pero incluso peor. Docker nos permite muchas cosas. Nos permite aislar una pequeña aplicación y poderla ejecutarla 1000 veces y siempre va a ser el mismo código. Nos va a permitir, por ejemplo, descargar una imagen en segundos, pero Docker por sí solo no nos permite mucho más. Si no conseguimos que Docker se comunique con otros servidores, lo que vamos a tener es el mismo problema de siempre. ¿Y cómo se soluciona este problema? Pues con coordinadores y planificadores de contenedores, como Kubernetes, OpenShift, ECS y Docker Swarm. Así que para jugar y para practicar está genial Docker. Pero en un sistema productivo tenemos que entender que Docker es solamente una pieza más del puzzle. O incluso puede ser sustituido por Podman, por CRY.io, por Buildad, por Containerd y por muchas otras aplicaciones. Docker es una parte, Docker no es todo.